Todos aprendimos la misma historia en la escuela. Hace unos 13.000 años, un grupo pequeño de cazadores cruzó desde Siberia por un puente de tierra congelada, bajó por un corredor abierto entre dos glaciares y encontró dos continentes vacíos, esperándolos. Los llamamos Clovis, por un pueblo de Nuevo México donde aparecieron sus puntas de piedra en los años 30. Esa fecha se convirtió en ley. Se imprimió en los libros de texto de México, de Colombia, de España, de Argentina, y se enseñó casi un siglo como un hecho cerrado. Pero hay un detalle que esa historia nunca pudo explicar. En una cueva a más de 2.000 metros de altura, en la Sierra de Zacatecas, un arqueólogo sacó del suelo 1930 piedras trabajadas por manos humanas y las fechó con 46 pruebas de radiocarbono. El resultado no fue 13.000. Fue 26.500 años. Y en las capas más profundas, 33.000. Había gente viviendo en el centro de México 13.000 años antes de que los primeros americanos supuestamente pisaran el continente. Cuando el hielo cubría medio hemisferio norte y el corredor por donde debían haber caminado ni siquiera existía. Y ese ni siquiera es el problema más grande. En marzo de 2026, un equipo de la Universidad de Wyoming publicó en Science un estudio que no atacó a Clovis. Atacó al yacimiento que derrotó a Clovis. Y lo que demostraron obligó a 30 investigadores a responder en público con una dureza que casi nunca se ve en una revista científica. Nada de esto ocurrió en Oregón, ni en Nuevo México, ni en un laboratorio del norte. Ocurrió bajo nuestros pies. En Zacatecas. En Puebla. En Mato Grosso. En el sur de Chile. Y la razón por la que casi nadie lo cuenta no tiene que ver con la falta de pruebas. Si te inquietan las historias que quedaron enterradas por conveniencia y no por falta de evidencia, quédate hasta el final. El hallazgo que cierra este vídeo se publicó hace pocos meses y todavía no llegó a los libros que estudian nuestros nietos. Para entender el tamaño del problema, hay que entender lo rígida que era la regla. El modelo se llamaba Clovis I. Durante la última glaciación, dos enormes capas de hielo, la Laurentina y la Cordillerana, sellaron el norte del continente. Nadie podía pasar. Cuando el hielo retrocedió se abrió entre ellas un pasillo estrecho, y por ahí bajaron los cazadores. La punta acanalada de Clovis, con ese surco en el centro que la hacía más liviana y más letal, era la firma. Donde aparecía una, ahí habían estado ellos. Antes, nadie. El problema es que esa regla no era solo una hipótesis. Era una frontera profesional. Un arqueólogo que encontrara algo más antiguo tenía dos opciones: callarse, o publicar y perder su carrera. En 1973, Jim Adovasio excavó el refugio de Meadowcroft, en Pensilvania, y sacó fechas de 16.000 a 19.000 años. Publicó en 1980. Lo acusaron de contaminación por carbón antiguo y de negligencia. Pasó 4 décadas defendiendo tierra que él mismo había medido, frente a colegas que jamás bajaron a su trinchera. Le pusieron nombre a esa terquedad colectiva: síndrome de primacía Clovis. Y aquí está lo que casi nunca se cuenta. Mientras el mundo académico discutía si los humanos llegaron hace 12.000 o 16.000 años, las pruebas verdaderamente incómodas no estaban en Pensilvania ni en Oregón. Estaban al sur del río Bravo. Llevaban décadas ahí. Y en muchos casos las habían encontrado investigadores latinoamericanos que no tenían ni el idioma ni la revista correcta para que alguien los escuchara. Concepción del Oro, Zacatecas. Una sierra seca de piedra caliza donde el aire corta la garganta. En la ladera hay una cavidad que los locales conocían desde siempre y que nadie había mirado en serio: la cueva del Chiquihuite. En 2012, el arqueólogo Ciprián Ardelean, entonces profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas, abrió un pozo de sondeo. Salieron piedras con filos que no se forman solos. Ardelean volvió en 2016 y 2017 y excavó una unidad de 3 metros de profundidad. Sacó 1930 objetos de piedra, lascas, raspadores, hojas, puntas sobre lascas transversales. Una industria completa, tallada en caliza silicificada. No era un montón de rocas rotas. Era un taller. Después vino la parte lenta.
46 fechas de radiocarbono sobre hueso, carbón y sedimento. 6 más por luminiscencia. Polen. ADN. Ardelean intentó destruir su propio hallazgo antes que nadie. No lo consiguió. Los objetos se depositaron hace unos 26.000 años, y el estudio, publicado en Nature en julio de 2020, empujaba la presencia humana en la región posiblemente hasta hace 33.000 años. Detente un segundo en lo que eso significa. El último máximo glacial ocurrió entre hace 26.500 y 19.000 años. Es el momento en que el planeta estaba más frío y más cerrado. El corredor libre de hielo no existía. La ruta oficial estaba clausurada. Y había alguien en la sierra de Zacatecas tallando caliza, refugiándose del invierno. Ardelean lo dijo con honestidad. Tenemos, dijo, una especie de bloqueo mental solo de pensar en entrar a un continente nuevo en plena glaciación. Y hay un detalle que conviene guardar, porque vuelve al final con un peso distinto. Las fechas de Chiquivite no dependieron solo del carbono. Dependieron de las capas. De la ceniza, del orden en que el tiempo se apila en el suelo de una cueva. En esta disciplina, la Tierra es el reloj. Y quien lee mal una capa de ceniza puede borrar 20.000 años sin darse cuenta. Guarda ese dato. La reacción fue inmediata. En 2021, un equipo de Jim Chatters y Ben Potter publicó en Paleo América un argumento demoledor por lo simple: esas piedras no son herramientas, son fragmentos naturales de una cueva de caliza. Ardelean respondió al año siguiente, en la misma revista, con un título que resume el tono de la pelea. Las industrias líticas ocultas de América. Y mientras se peleaban por Zacatecas, había un expediente mucho más antiguo, a 100 kilómetros de la Ciudad de México, que casi nadie mencionaba en voz alta. Cuenca de Valsequillo, Puebla, a unos 100 kilómetros al sureste de la capital. El sitio se llama Hueyatlaco, y en los años 60 era, sobre el papel, una excavación normal. Lo descubrieron el mexicano Juan Armenta Camacho y la arqueóloga estadounidense Cynthia Irwin Williams, que dirigió las excavaciones desde 1962. Era un sitio de matanza, huesos de animales del Pleistoceno mezclados con herramientas de piedra, y no toscas. Raspadores. Hojas de doble filo, de materiales que no eran de la zona. El problema fue fecharlo. Los huesos estaban mineralizados. Casi no quedaba carbono, así que el radiocarbono no servía. En 1966 se sumó al equipo una estudiante de posgrado con una especialidad rara, Virginia Stencintaire, teflocronóloga. Su trabajo era leer ceniza volcánica. Puebla está rodeada de volcanes y cada erupción deja una capa fechable. Su tarea, en teoría, era sencilla: emparejar las capas de Hueyatlaco con las de los volcanes cercanos, ya fechadas. Nunca coincidieron. Ninguna. Entonces tomaron una pelvis de camello fósil, con marcas de carnicería, y la sometieron al método de series de uranio. El resultado volvió con una cifra que nadie estaba preparado para leer: 250.000 años. Irwin Williams defendía 22.000. Stencintaire habría aceptado 20.000 sin problema. 250.000 no cabía en ningún libro. Así que hicieron más pruebas. En 1981, Quaternary Research publicó el trabajo de Stencintaire, Roald Frisey y Harold Malde con 4 métodos independientes: uranio-torio, huellas de fisión de circón, hidratación de tefra y meteorización mineral. Los 4 apuntaban al mismo lugar. Los autores escribieron que quienes trabajaron la geología del área son dolorosamente conscientes de que una edad tan grande plantea un dilema arqueológico. El dilema tenía nombre. Si esas herramientas tienen esa edad, alguien las hizo en América antes de que existieran equivalentes en Europa o en Asia. Nadie quiso ese dilema. Irwin Williams nunca publicó un informe final del sitio. Stencintaire no pudo escribir su tesis doctoral sobre Hueyatlaco, tuvo que escribirla sobre datación de ceniza. Años después dejó por escrito que Hueyatlaco es un sitio peligroso, y que solo mencionar en público la evidencia de su antigüedad pone en riesgo una carrera. Nadie la censuró oficialmente. No hizo falta. Bastó con dejar de citarla.
Y aquí conviene ser exacto, porque este canal no vive de exagerar. La mayoría de la comunidad científica rechaza esas fechas, y el argumento es serio, las herramientas parecen demasiado modernas. Puede que tengan razón. Pero el biestratígrafo Sam Van Landingham publicó en 2004 y en 2006 dos análisis revisados por pares que, mediante diatomeas, volvieron a situar los estratos en la misma franja. Las fechas no se movieron. Lo que se movió fue la conversación. Se fue hacia el norte, donde era más cómoda. Durante décadas, el problema de todos estos sitios fue el mismo: piedras. Una piedra rota puede ser una herramienta o puede ser una piedra rota, y esa ambigüedad permitía descartar cualquier hallazgo incómodo. Hasta que apareció algo que no admitía esa salida. Abrigo rocoso de Santa Helena, Mato Grosso, en el centro de Brasil. Un panel de roca cubierto con más de 1000 figuras pintadas. Bajo el suelo, capas de ocupación humana que bajan hasta el máximo glacial. Entre el material había miles de osteodermos, placas óseas que crecen dentro de la piel de ciertos animales, como una armadura interna. Eran de Glossotherium poensis, un perezoso gigante de unos 600 kilos. 7069 placas. 3 de ellas estaban perforadas. Un equipo dirigido por la paleontóloga Thais Ravito Panzani, de la Universidad Federal de São Carlos, las estudió con sincrotrón y publicó los resultados en Proceedings of the Royal Society B el 12 de julio de 2023. Están pulidas, talladas en forma de gota y de triángulo, y perforadas. Colgantes. Adornos. Lo decisivo no fue la forma. Fue el momento. El análisis demostró que ese trabajo se hizo cuando el hueso todavía estaba fresco, entre días y unos pocos años después de que el animal muriera, antes de que se fosilizara. Nadie los encontró después. Alguien estuvo ahí, con el animal recién muerto, y decidió hacerse un adorno. Las capas están fechadas entre 25.100 y 27.400 años. Un perezoso gigante puede morir solo. Una placa ósea no se perfora sola. Y entonces la genética dijo algo que nadie había pedido. En 2015, un equipo de la Escuela de Medicina de Harvard encabezado por Pontus Skoglund y David Reich, junto con universidades brasileñas, analizó los genomas de 30 poblaciones indígenas de Centro y Sudamérica y los comparó con casi 200 del resto del mundo. Buscaban afinar el árbol conocido. Encontraron una rama que no debía existir. 3 pueblos amazónicos, los Surui y los Caritiana, de lengua tupí, y los Savante, de lengua G, mostraban un parentesco genético más cercano con los australasiáticos, es decir, con aborígenes australianos, papúes y andamaneses, que con cualquier población de Siberia. Skoglund lo describió así: hemos hecho muchísimo muestreo en el este de Asia y nadie se parece a esto. Es un grupo desconocido que ya no existe. Reich contó que pasaron mucho tiempo intentando que el resultado desapareciera. No desapareció. Se hizo más fuerte con cada prueba. Usaron 4 estrategias estadísticas distintas. Recolectaron muestras nuevas en Brasil, por si la señal era un artefacto de cómo se tomaron los primeros genomas. La señal siguió ahí. Y no aparece en los pueblos de Norteamérica, ni en Mesoamérica, ni en el genoma Clovis de 12.600 años secuenciado en Montana. Existe en la Amazonía y en casi ningún otro sitio. Le pusieron nombre. Población I. La I viene de Ipicuera, que en lengua tupí significa antepasado. Se lo pusieron en el idioma de los descendientes. Reich estimó que cerca del 2% de la ascendencia de los amazónicos actuales viene de ese linaje australasiático. En 2021, un trabajo en PNAS encontró la misma señal en Sechura, Chotuna y Nariualá, en la costa norte del Perú. No fue una rareza de la selva. Entró por la costa. Piensa en lo que eso implica en términos humanos. Hubo un pueblo. Salió del este de Asia hace decenas de miles de años. Una parte fue hacia el sur y sus descendientes llegaron a Australia y a Nueva Guinea. La otra fue hacia el norte, cruzó, bajó y llegó hasta la Amazonía. No dejó ruinas, ni cerámica, ni un nombre que podamos pronunciar. Se extinguió.
Lo único que queda de ellos es un 2% en la sangre de gente que hoy vive en Rondonia y en Mato Grosso, y que probablemente no lo sabe. Los libros siguen diciendo que hubo una migración. Hay un sitio que aparece en todos esos libros como la excepción aceptada. El que sí pasó el filtro. El que rompió la muralla. Monte Verde, en el sur de Chile, a orillas del arroyo Chinchihuapi, a unos 58 kilómetros del Pacífico. Tom DeGeay lo excavó desde finales de los 70. Lo que encontró no tiene comparación en América. Estructuras parecidas a chozas, estacas de tienda con juncos anudados alrededor, hogares, una huella humana, cuerda natural, piel de animales extintos y algas marinas traídas desde costas a 90 kilómetros. Una capa de turba lo selló todo y lo conservó. Las fechas dieron 14.500 años. 1.500 años antes de Clovis. En enero de 1997, 12 especialistas viajaron a Chile, revisaron las colecciones y visitaron lo que quedaba del sitio. Concluyeron que DeGeay tenía razón. Ese día se acabó Clovis I, y los libros de historia se reescribieron para incluir un sitio del sur de Chile. Como Monte Verde estaba tan lejos del estrecho de Bering, la única forma de explicarlo fue asumir que la gente bajó bordeando la costa del Pacífico. La teoría de la ruta costera se construyó, en buena medida, sobre ese pilar. 29 años después, alguien fue a mirar otra vez. Todd Surovell, arqueólogo de la Universidad de Wyoming que se describe a sí mismo como escéptico del pre-Clovis, trabajó 4 años con Claudio Latorre, César Méndez y Juan Luis García, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue la primera investigación independiente del área en casi medio siglo. Fecharon 9 depósitos aluviales a lo largo del arroyo, y el 19 de marzo de 2026 publicaron el resultado en Science. Monte Verde no tiene 14.500 años. Tiene entre 4.200 y 8.200. Y ahora vuelve la ceniza. El argumento central de Surovell es el mismo que destruyó la carrera de Stencintaire en Puebla 50 años antes, solo que apuntando en dirección contraria. Su equipo identificó en la zona una capa de ceniza volcánica de hace unos 11.000 años, la Tefra Lepue, que funciona como marcador regional. Si la gente vivió en Monte Verde hace 14.500 años, esa ceniza tendría que estar por encima del nivel de ocupación. No lo está. Está debajo. El resto se explica solo. El valle está lleno de madera de la edad de hielo arrastrada por el arroyo, y esa madera antigua se incorporó a depósitos mucho más jóvenes. Fechar la madera no fecha la ocupación. Según Surovell, la superficie donde reposan los materiales de Monte Verde ni siquiera existía hace 14.500 años. Se formó después de hace 8.600. La respuesta fue brutal. En mayo de 2026, 3 cartas críticas firmadas por unos 30 investigadores aparecieron en Science, encabezadas por Tom DeGeay, Michael Waters y David Meltzer. El reproche es concreto: Surovell y su equipo no excavaron dentro del sitio original. Analizaron afloramientos ubicados entre 54.000 metros de distancia de Monte Verde 2. DeGeay lo dijo sin ambigüedad, todo su estudio se hizo a entre 54.000 metros del sitio. Sostiene además que jamás encontraron esa ceniza dentro de la ocupación, y que Surovell proyectó la estratigrafía desde los alrededores hacia adentro, eligiendo los datos que encajaban con su conclusión. Surovell tampoco encontró la turba intacta que selló el yacimiento. Los dos bandos miran tierra distinta y discuten sobre el mismo sitio. El pilar sobre el que se construyó la ruta costera está en disputa pública entre los arqueólogos más importantes del mundo, y no hay veredicto. La discusión se abrió este año y sigue abierta mientras ves esto. Lo cual deja una pregunta que nadie del norte quiere formular en voz alta. Si el sitio chileno que legitimó todo lo demás resulta ser mucho más joven, ¿qué queda en pie como prueba de una América antigua? Queda Zacatecas. Queda Puebla. Queda Mato Grosso. Queda lo que llevaba 50 años esperando en el suelo latinoamericano, sin que nadie lo aceptara. Esto no reescribe la historia entera. Reescribe algo más pequeño y más incómodo. Durante un siglo, la pregunta fue ¿cuándo llegamos? Ya no tiene una respuesta limpia. Pero apareció otra, y es peor: durante todo ese tiempo,
¿Quién tuvo permiso de responderla? Mira el patrón. El sitio de Puebla se fechó 4 veces con métodos independientes y se archivó. El de Zacatecas se publicó en Nature y se discute como si fuera una molestia. Los colgantes de Mato Grosso salieron en una de las revistas más antiguas del mundo científico y apenas se mencionan fuera de Brasil. Y la única prueba aceptada de forma unánime, la chilena, tuvo que ser validada por 12 especialistas que viajaron desde el norte para darle permiso a un sitio que ya llevaba 20 años excavado. En 1997, América Latina necesitó una delegación extranjera para que su propio pasado fuera reconocido. En 2026, otra delegación extranjera llegó a decir que aquello había sido un error. En ninguno de los dos momentos la evidencia se movió un centímetro. Sigue en el mismo suelo. Lo único que cambió fue quien estaba autorizado a leerla. Hay una puerta que este vídeo no va a abrir. Si la población y existió, si un pueblo entero cruzó medio planeta, llegó a la Amazonía y se extinguió sin dejar más rastro que un 2% en la sangre de sus descendientes, alguien más pudo haber hecho lo mismo. Y no lo sabríamos. No dejaron piedras que discutir. A ti te enseñaron lo mismo que a mí. El puente de Berín, el corredor entre los glaciares, 13.000 años, y un continente vacío esperando. Lo aprendimos de niños, de un mapa con una flecha que bajaba desde Alaska. Esa flecha ya no se sostiene. Y las pruebas que la desmienten no estaban en el fondo del mar ni en un archivo clasificado. Estaban en una cueva de Zacatecas, en una cantera de Puebla, en un abrigo de Mato Grosso. Debajo de nosotros. Todo este tiempo. La pregunta que te dejo no es sobre fechas. ¿Cuántas otras cosas que aprendiste de niño sobre tu propia tierra siguen impresas en los libros solo porque nadie con la firma adecuada se ha molestado todavía en revisarlas? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerlas una por una. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes qué clase de historias contamos, las que tienen nombre, fecha, institución y revista, y aún así casi nadie se atreve a contar. Suscríbete y activa la campana. En el próximo vídeo bajamos a Valsequillo, a ese cráneo primitivo que se encontró hace más de un siglo, terminó en un museo de Leipzig y desapareció bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial antes de que nadie pudiera volver a estudiarlo. Nos vemos ahí.